Muchas gracias, Sonia, por la presentación. Importante, como comentamos al principio, por favor, vayan anotando todas las preguntas, comentarios que quieran realizar para que los llevemos a cabo después de que terminemos el coffee break. Pero es importante que no dejen de anotarlo pues, para que no vayan a perder esa oportunidad de después plantearlo. Bueno, vamos a nuestra siguiente presentación, que va a ser realizada pues, por el doctor Fernando Medrano de la Universidad de El Salvador y tiene como título Lifelong Learning como base de política institucional educativa inclusiva. Lo dejo con ustedes al doctor Fernando Medrano. Bueno, buenas tardes, espero no ahondar el sueño. Retomamos este tema porque escuchando, digamos, los resultados de todas las sesiones y analizando la problemática que tenemos muchos países latinoamericanos e incluso centroamericanos, nuestra política es un fuerte vallar, ¿sí? Y entonces decidimos hacer algo, un aporte. En este aporte hicimos algunas instancias de consulta en los centros regionales de la universidad. La Universidad de El Salvador tendrá alrededor de 55.000 estudiantes, la única universidad pública, y entonces tiene 3 sedes. Entonces hemos hecho consultas en las sedes para ver qué piensan, cómo ven este tema de la educación, digamos, para la vida, durante la vida. Y en ese concepto, en ese orden de ideas, traigo a colación un pensamiento de filósofo romano, Lucio Séneca, y donde habla que nuestro defecto es aprender más por la escuela que por la vida. Y eso es cierto. En Centroamérica, en Latinoamérica, todos luchamos por un título, por esforzarnos y después de 6, 7 años salir con un título que nos permita lograr una posición, tener un mejor nivel de vida. Y no miramos hacia las otras alternativas. Tampoco los políticos y nosotros igual. Una vez que estamos en la academia, también nos gusta. Entonces, bueno, digamos, este filósofo tuvo sus problemas con un emperador y ya, o sea, era un poco revolucionario, ¿sí? Ya. Entonces yo creo que también el ver esas otras formas de aprendizaje lleva algo de esto. Como decía el ponente en la mañana, ver fuera de la caja. Y en ese contexto, solo cito el artículo 53 de nuestra Constitución, donde habla del derecho a la educación. Y el fomento y un discurso. Y todas las constituciones políticas de los países casi son copiadas. Y es igual. Entonces esa norma nos rige todos y ahí está. Nos llama a que el Estado fomente la investigación, la cultura y que el centro de todo es la persona humana o la gente. Esa es la base legal. En el país, a principios de los años 2000, surgió un evento muy importante. Se creó el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, INSAFOR. Este vino a dar un impulso muy fuerte a la educación no formal. Entonces, casi es una copia de la legislación española, donde se le quita un aporte al patrono, otro aporte al trabajador, y se creó el instituto, fondo para capacitación. Y entonces se creó la ley de formación profesional. Y entonces calificar el recurso humano para el desarrollo económico y las condiciones de vida. Entonces apareció el SAFOR, incluso tuvimos reuniones con personalidades de ahí, y entonces y hay una unidad que se llama educación continua. El Ministerio de Educación tiene la unidad de formación continua, y cuando platicamos con ellos, tienen una parte de educación continua. Después de haber visto, conocido, reflexionado en todos los contextos, dice, tiene una visión un poco
considero que estrecha, pero que puede ser complementada. Entonces, el marco teórico habla de la educación continua, la formal, la no formal, la informal. La formal está acreditada. Universidades, tecnológicos, ahí estamos, 26 universidades en El Salvador. Entonces ahí estamos, nuestro título. Y cuando uno habla de educación continua, habla de prácticamente posgrados, maestrías. Incluso hace poco hubo un congreso de educación continua en la Universidad de El Salvador y era más que todo orientado a la recomendación a crear una facultad de posgrados y de maestrías que estén centralizadas, porque cada facultad tiene sus maestrías. Pero hay un giro bien importante que ha dado. A raíz de las circunstancias, de los contextos, se ha creado, digamos, una política de educación inclusiva que ha permitido hoy por hoy formar los centros tecnológicos de investigación, ciencia de la universidad, en 3 o 4 sedes del país, mediante un estudio de factibilidad. Entonces, hoy la universidad va a formar técnicos. ¿Sí? Técnicos. Entonces, ese es, digamos, como dicen, un pequeño giro, ya no solo profesionales, sino que va a la parte técnica. Porque el país así lo demanda. Y como dicen, ante las exigencias, uno tiene que ir respondiendo. Tarde o temprano, o más temprano que tarde, la ley va a tener que ser reformada. Y nosotros pretendemos, estamos trabajando en ello, entregar, digamos, un documento de política que ayude a tomar decisiones, a enriquecer, a mejorarle, a construir. ¿Sí? Porque estamos claros que se está dejando de lado muchos cursos y no se está viendo la educación informal. Ahí, digamos, es un espacio que tenemos. Entonces, esos presaberes, esas aptitudes, esas destrezas, eso que decía el filósofo Séneca de la vida, no se está viendo. Entonces, ante ese contexto, las universidades estamos viendo la parte técnica, los posgrados, diplomados, maestrías, doctorados, el Ministerio de Educación, MINED, la acreditación docente. Cuando nos acercamos a preguntar qué tenían por educación permanente, ellos acreditan a profesores, a docentes para que desempeñen su función docente en un nivel u otro. Le hace un examen de competencias y dice, bueno, usted puede dar clases en tecnológico, puede dar clases en bachillerato, está listo para dar clases en la universidad. Es hasta ahí. Entonces la educación continua de ellos es trabajar con docentes. Y las otras ramas. Pero hay un elemento en común que quiero compartir. Tanto en mi universidad y en todos los entes que anduvimos en consulta, todos están como conscientes de hay que dar ese paso para mejorar la política. No hay nadie que diga no, si es necesario, es justo. Entonces, en esa idea, los actores de educación en mi país, tenemos los colegios, las escuelas, los tecnológicos, las universidades formal, regulados por el Ministerio de Educación, la parte no formal, la de fundaciones gremiales, y la informal ausente. Está de paseo, no está. Quiero compartir un programa muy exitoso en mi país, que lo fomentó INSAFOR, que esos programas son de los programas estrella. Digamos, tienen la formación continua de trabajadores en las empresas. Trabajadores que necesitan mejorar sus competencias, hacen su diagnóstico de necesidades junto con sus empresas y las demandan a INSAFOR. Entonces, son capacitados en las áreas que ellos necesitan para desempeñar mejor su trabajo. Ahí participan fundaciones, algunas gremiales, algunas universidades, menos la nuestra, porque la ley no lo permite.
fondos públicos no nos permiten. No podemos accesar a eso. Y este otro, que es la empresa Centro, un sistema dual, donde, interesante, jóvenes para su primer empleo se ubican en una empresa, están 2 días, 3 días en la empresa y los otros 2 días en las aulas. El 98% de los graduados de este programa consigue su primer empleo. Entonces, a mi juicio, es un programa muy exitoso y prepara a la gente para su primer empleo. Pero igual, créditos a nivel de la fundación, a nivel del INSAFORP, nada formal. En este sentido, nosotros pensamos, en nuestro país las universidades son vistas como un ícono de educación, ¿sí? Son referentes. Todas, y la Universidad de El Salvador tiene su prestigio. Entonces, en ese sentido es un referente. Entonces, por eso decimos más adelante que la política tiene que ser liderada por las universidades. No estoy diciendo que por la Universidad de El Salvador. Liderada, no digo que ellas solas. Alguien tiene que echarse al hombro este proyecto. Y entonces creo que las universidades que tienen, digamos, interés, son las que deben echar, digamos, este proyecto adelante. Buscar, digamos, acercamientos con el Ministerio de Educación. Bueno, creo que este tipo de programas puede ser para todos, porque, por ejemplo, allá en El Salvador hay una Secretaría de Inclusión Social. Entonces, eso es importante, hay que venderlo. Entonces, creo que la Universidad de El Salvador, el MINED, tienen su política, pero limitan la absorción de la educación no formal e informal. Tienen ese valladar tremendo. ¿Generan espacios de exclusión? Sí. ¿Limitan la diversidad? Sí. Ante ese sentido, nuestro propósito de esta reflexión de esta tarde es más que todo como complementar la política educativa. Entonces, complementarla, mejorarla, todo proceso es sujeto a mejora, y dar nuestro aporte. Entonces, potenciar, dejar lineamientos que puedan ser retomados y, digamos, incluso acompañado con esta política de inclusión que la universidad ya tiene. Entonces, ¿qué se pretende en este marco? El nivel de cualificación, responder a las necesidades específicas de cada organización, mejorar el recurso humano y que la gente se empeñe mejor, que pueda tener un nivel, y como alguien decía en la mañana, mejora su autoestima. Claro. Entonces, hicimos 3 sesiones de trabajo, ya se las mencioné, tuvimos la participación del Congreso, entrevistamos a gente del MINED y del INSAFORP, y les comento, hay como un terreno fértil para hacer los cambios. Hombre, habrá que trabajar a otros niveles, ¿sí? Niveles de acercamiento, niveles políticos, pero la parte técnica tiene que estar en concordancia con esto. Llegamos a la conclusión que podemos hablar de competencias, hablar de un montón de cosas interesantes, pero si no hacemos un esfuerzo por reformar la política de educación con un enfoque de educación continuada, integrador e inclusiva, de verdad va a ser difícil que todos estos temas tengan cabida. Y para mí debe llevarse a un tema de país, un tema de país, o sea, apostar a eso, y como dije hace unos minutos, liderado por las universidades. O sea, no he dicho que ellas lo hagan, sino que ellas deben de hacer, porque las universidades son íconos. Y bueno, ¿qué elementos debe tener? Bueno, un currículo basado en competencias. Eso tenemos que cambiar. O sea, no tenemos tampoco objetivos de aprendizaje o no por competencias. Pues hay que estandarizar. Homologaciones entre programas y carreras. Crear organismos que aseguren la calidad. Implementar ese tema
e-learning o blended learning, la y la gradualidad de las carreras técnicas. Tiene que haber un plan de absorción. Los cambios no tienen que ser graduales, que la gente vaya asimilando. Si no, puede pensarse que las universidades están regalando los títulos, y eso no debe ser. Bueno, un poco de estrategia de gradualidad que ya les había hablado, y generar instituciones con participación, públicos, privados, especializados, y sobre todo los sectores productivos. Las gremiales tienen que estar representadas, que todos sientan que al hacer eso van a salir beneficiados al mejorar el capital humano. Bueno, finalizo con este pensamiento de un maestro, un educador, pionero de la educación popular, Paulo Freire, que enseñar exige respeto a los saberes de los educandos. Paulo Freire, o sea, debe estar centralizado en la gente. Ya el protagonismo no es el profesor. ¿Qué tanto sabe el profesor? No, en la medida que uno facilite y le permita crecer y buscar soluciones a sus necesidades, creo que estaremos haciendo un poco de educación a lo largo y ancho, transversal, tridimensional de la vida, como dice Alfonso, mencionó allá en Barcelona. Muchas gracias.